Amén, hermano. Vaya buscando ahí en Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos del 22 en adelante. Quiero hablarte, bueno, hemos hablado ya tantas veces y de tantas cosas, pero vamos a estar hablando de nuevo y no me es gravoso hablar de nuevo de las cosas, aunque a veces muchos no entienden que la repetición es porque se ocupa aprender y aprender y aprender cada vez más. Y algo nos quiere decir el Señor cuando nos repite algo insistentemente. Cada vez que Dios nos repite algo es porque algo quiere que nosotros aprendamos o algo no lo entendimos y no lo alcanzamos a comprender. Efesios 4:22, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Te ruego, Señor, bendigas en esta mañana la enseñanza, la predicación de tu palabra, que, Señor, usted pueda tratar con nosotros. Tenemos necesidades y muchas de ellas es porque no podemos tomar la vida cristiana como debe de ser, Señor, y por cuestiones de la vida o no sé, cada quien tiene su condición, Señor, y que tú conoces, Padre, pero que en esta mañana podamos cada uno de nosotros darnos cuenta de que no podemos mezclar, y no se puede mezclar esta vida del mundo con nosotros mismos, Señor. Nunca podremos vivir tranquilamente si eso hacemos. Padre, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Una mezcla de vida. No cabe duda que el problema o las dificultades de nosotros son muchas por diferentes cosas o situaciones de la vida. Y de seguro tenemos dificultades y batallamos. Y se batalla en la vida por el vivir simplemente en general. Por el trabajo, por nuestra propia persona en sí, nuestra propia manera de ser, nuestro propio pecado personal. El deseo de querer hacer las cosas como quiere uno y Dios no permitirlas o cualquier razón que nosotros podamos pensar, mezclamos o buscamos mezclar o mezclamos nuestra vida con la vida cristiana y la vida del mundo. Y por eso es que tenemos tantas dificultades y no podemos sujetarnos al Señor porque estamos tratando de vivir dos vidas y vivir dos vidas siempre va a ser un problema. Vivir una vida cristiana y una vida en el mundo siempre va a ser una dificultad. Y siempre estamos en alguna dificultad, aparte de que nuestra propia personalidad o nuestra propia persona es una vida o es una manera que tenemos de vivir pecaminosa. Muchas veces hacemos que lo que queremos hacer para Dios no se logre o queremos buscar algo para Dios y no lo logramos. Y Dios en esta mañana te está diciendo a ti y a mí que Dios quiere una vida diferente para nosotros y ha hecho una vida diferente para nosotros, pero que no quiere que la mezclemos. Cuando mezclamos nuestra vida con la vida pasada o la vida de la carne, muchas cosas empiezan a fallar en nosotros mismos como cristianos. Y Dios por eso hizo todas las cosas nuevas. Por eso el Señor hizo todo nuevo para que no tuviéramos un pretexto, una excusa de que no podemos hacerlo o de que no podemos vivir. Sí entendemos que somos pecadores y tantas otras cosas, pero Dios ha hecho todo nuevo en nosotros para que no tuviéramos esa excusa o para que no le diéramos excusas a Dios de que no podemos hacerlo por X causa o situación. Por eso es que es tan importante la vida nueva, hermano. Él quiere decir que Dios quiere enseñarnos que no debemos de mezclarla, que no debe mezclarse la vida que Dios nos ha hecho con la vida de este mundo. Porque la vida nueva choca con la vida vieja. Hay un choque. Y por eso batallamos tanto, porque choca la vida nueva con la vida vieja. Choca nuestras maneras, choca nuestras personas, choca nuestra mente, empieza a cambiar.
Nuestra personalidad, nuestra forma de pensar y nuestra mente empieza a cambiar cuando nosotros mezclamos las vidas que Dios nos ha dado. La buena vida que Dios hizo para nosotros y la utilizamos en el sentido equivocado va a chocar con todo lo que representa a Dios, con todas las cosas. Y por eso es tan difícil, porque la vida nueva, hermanos, se tiene que manejar, es pensar en ella espiritualmente. Porque si no, es una locura. La vida nueva, cuando no se piensa espiritualmente, es una locura. Es algo sin sentido en el pensamiento de los humanos de nuestros tiempos. Es loco esto. En Dios es correcto, es perfecto. Pero si tú mezclas tu vida cristiana con la vida que Dios nos ha hecho, vas a encontrar que empiezas a sentir que esto es una locura. ¿Cómo que la iglesia? ¿Cómo que vivir en santidad? ¿Cómo que vivir apartado? ¿Cómo que no puedo hacer esto? ¿O no debo? ¿Puedo hacer lo que quiero? ¿Cómo que no debo de hacer esto? ¿Cómo que no debo hacer lo otro? ¿Cómo? Y empieza uno porque se está mezclando las vidas. Cuando mezclas las vidas, choca una vida con la otra. ¿Por qué? La vida nueva es una vida espiritual, según a los Corintios 2, por favor. Es una vida, primero a los Corintios 2, disculpe, primero a los Corintios 2. Es una vida espiritual, una vida diferente, que si la mezclamos va a empezar a chocar con todas las cosas que Dios representa y empieza a sentirse mal. Y choca con lo que Dios representa y no nos gusta lo que escuchamos, no nos gusta la predicación, empiezan a aburrirnos los cantos, ¿no? Y empieza todo a sentirse mal. Y a veces la gente dice que no se comprende. No, es que no hemos comprendido que estamos mezclando las cosas. Y al mezclar las cosas, lo otro ya no es agradable. 2:14, por favor, en 1 Corintios. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es locura. Si tú mezclas tu vida, esto es una locura. ¿Cómo ir a la iglesia 3 veces a la semana? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Es locura para muchos cristianos eso. Pero porque han mezclado la vida. Han mezclado la vida que Dios les dio, la vida que Dios hizo, el nuevo hombre que Dios hizo en nosotros, las nuevas cosas que Dios hizo. Esto suena loco. ¿Cómo? ¿Por qué? Si con una vez es suficiente, ¿para qué tantas veces? De todos modos leo mi Biblia o lo que sea. ¿Para qué tantas veces? Es una locura para mucha gente cristiana. Y se sobreentiende humanamente pensando, sí se entiende. Pero si uno empieza a meditar desde el punto de vista espiritual, uno empieza a darse cuenta que empezó a mezclar. Empezó a mezclar las cosas espirituales, las cosas de Dios con la vida vieja y empieza a volverse esto una locura. Extraño. Es extraño. En el mundo que vamos a ir viviendo, el cristianismo ferviente va a ser extraño, va a ser loco, va a ser pérdida de tiempo para mucha gente. Para mucha gente es como una pérdida de tiempo, es una locura, porque no se entienden, no se alcanzan a comprender, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y ya no puede, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender lo que Dios nos ha dejado en la nueva vida y en la palabra de Dios que nos ha puesto en nuestras manos, tiene que discernirse espiritualmente. De otra manera, si la quieres comprender con tu mente natural, esto es bien difícil. Es bien duro. Para poderla comprender, cristianismo con una mente natural, es bien difícil. Ahora, yo sé que tú tienes al Espíritu Santo de Dios, pero al mezclar las vidas empezamos a reaccionar equivocadamente. Porque, ¿qué provecho le sacas humanamente pensando? Lo comprendemos muchas veces. Humanamente pensando, ya una vez que no tienes un pensamiento espiritual porque has mezclado la vida, empiezas a tener un pensamiento humano. Humanamente pensando, pues estás perdiendo el tiempo, pierdes dinero, si lo pones humanamente.
pierdes tu tiempo, no te sientes ni a gusto. ¿Pero por qué? Porque se ha mezclado. Porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Una vez que empiezas y aprendes a discernir las cosas espiritualmente, empiezas a darte cuenta de que qué agradable es. El salmista decía, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera. Esto es agradable. Pero si la has mezclado, esto ya no es muy agradable. Ya no se siente tan agradable. No se siente, no se saborea la vida cristiana. Versículo 15, 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra, Dios en esta nueva vida que te ha hecho o nos ha hecho, nos ha dejado la mente de Cristo en nosotros. Si tenemos la mente de Cristo en nosotros, quiere decir que podemos discernir correctamente como Dios quiere que discernamos. Pero cuando mezclamos la vida, es un estorbo para discernir. Imagínate, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora piensa, con la mente de Cristo podemos vivir de esa manera que estamos viviendo. Pero la tenemos. Medítala. Con la mente de Cristo es posible vivir de la manera que estamos viviendo. Pero sin embargo la tenemos. Y vamos a darte cuenta de que no se puede. La única manera es que mezclamos nuestras vidas. Y ahora, aunque tenemos la mente de Cristo, no podemos ser dirigidos por ella, por la mente del Señor. Dios añade una nueva capacidad en la vida de nosotros. Nos da para comprender las cosas de Dios. Cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor hizo una nueva persona en nosotros, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nos da una capacidad diferente. No mezcles la vida, hermano, porque pierdes esa capacidad. Pierdes esa confianza. Pierdes esa fe en la palabra cuando mezclas la vida. Y no se ocupa andar en el mundo, los vicios, en las cosas. No. Mezclar la vida es aún olvidarse de las cosas de Dios. Ir olvidando los caminos. Ir olvidando lo que Dios ha establecido para nosotros. Él nos ha dado y nos añade una nueva capacidad. El cristiano debería tener o tiene esa capacidad, pero la pierde por simplemente el hecho de mezclarla. Es que hemos mezclado el mundo con Dios. Y ahí está la equivocación. Dios dijo que Él no era de este mundo. No se puede mezclar el mundo con Dios. El sistema de este mundo no se puede mezclar con Dios. Son totalmente separados. Este sistema, dice, este mundo está bajo el maligno. No se puede mezclar. Es algo que no deberíamos ni siquiera de intentar o buscar. Una vez que lo mezclamos, empezamos a perder esa capacidad que Dios nos dio el día que nos salvó. El día que nos salvó, hermano, a los pocos tiempos usted empezó a discernir cosas que antes no entendía. Cosas que antes no comprendía. Cosas que se le hacían sencillas y fáciles de llevar antiguamente, pero con el tiempo cambió todo, porque Dios hizo una nueva capacidad, nos dio la mente de Cristo, hemos cambiado, pero empezamos con los años o con los tiempos ir mezclando las cosas de este mundo con la capacidad o con las cosas de Dios y perdemos esa sensibilidad. Se pierde, se va perdiendo. Yo no estoy diciendo que no eres cristiano o que no vas a estar en la iglesia, pero vas perdiendo cierta sensibilidad. Aquella que Dios puso en sus principios se va perdiendo cuando uno vamos mezclando la vida. Aquello que Dios nos dio cuando nos salvó, vamos perdiendo poco a poco. Al punto de que dice que nos volvemos insensibles. Hay cosas que ya no nos preocupan como nos preocupaban al principio. Hay cosas que ya no meditamos como meditábamos antes. Hay cosas que antes le hacían sentir mal, pero ya no le hacen sentir mal. Ya no se siente de la misma manera. Antes le remordía la conciencia, por lo menos por las situaciones de la vida y las cosas de la vida cristiana. Pero una vez que vas mezclando, ya no te sientes tanto remordimiento.
ya no sientes tanto fuerza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Empieza todo a ir cambiando. Y esta mañana quiero decir de no mezcles la vida. No mezcles las vidas que Dios nos ha dado. Le da a comprender las cosas que son del Espíritu. Hoy todavía, espero que todavía en el 2:14 estamos, pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entendemos, imagínate que ya no alcances a percibir. Si eres un hijo de Dios, cuando mueres vas a ir al cielo, tienes Espíritu Santo, pero que ya no alcances a percibir lo que está aquí. Ya es peligroso. Que ya empieces no estoy tan seguro de eso, que empieces a dejar de percibir. Y hay cristianos que con el tiempo, si uno no se cuida, uno deja de percibir. Y ya no alcanza a comprender. Y ya las cosas empiezan a decir, no estoy tan seguro de eso, ya, no, allí lo dice, pero yo creo diferente, yo pienso diferente. Y una vez que uno usa esa expresión, pues así lo dice ahí, pero yo lo miro diferente, es que ya te fuiste a un lado. Ya perdiste la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. No es que has perdido el Espíritu. Toda tu vida, si tú aceptaste a Cristo Jesús y lo hiciste de un corazón verdadero o sinceramente, toda tu vida vas a tener el Espíritu Santo de Dios. Pero dejaste de percibirlo. Ya dejaste de percibir lo que dice. Porque has mezclado la vida, has mezclado los pensamientos, has mezclado las cosas y has dejado de percibir lo que la palabra de Dios tiene. Un montón de gente cristiana le pasa eso. Y no es que anden en el mundo de borrachos o lo que sea. No. Pero es bien peligroso cuando uno deja de percibir. Es bien peligroso cuando uno ya le dice lo que dice la palabra de Dios y pues yo lo miro de otra forma. Esa expresión, hermano, debería preocuparte. Debería preocuparlo bastante. Es que yo lo miro de otra forma. Quiere decir que tú y el Espíritu Santo ya no están de acuerdo. Quiere decir que tú y el Espíritu Santo ya no van agarrados de la mano. Ya no están de acuerdo en las cosas espirituales. Y eso es peligroso. ¿Por qué? No porque perdiste salvación. No porque no eres hijo de Dios, simplemente porque mezclaste la vida. Simplemente porque mezclaste la vida nueva con la vida antigua que Dios nos ha dado. El tener la mente de Cristo es una bendición. Fíjese Filipenses 2:5, por favor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El tener la mente de Cristo y al mantenernos sensibles a su palabra, al Espíritu, nos hace sentir esto. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Una persona que no mezcla su vida, una persona que mantiene la mente de Cristo limpia dentro de él, que no la opaca con la vida antigua, va a tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Va a sentir lo que el Señor sentía. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, cuando esto llega o cuando esto se mantiene, hay una bendición en todo esto. Pero cuando mezclas la vida, pierdes el sentir de Cristo Jesús. Se pierde. Entonces ya no te va a interesar leer la Biblia, orar, compartir la palabra, la iglesia. Dejas de percibir y de importarte todo lo que Cristo representa. Porque ya no tienes el sentir del Señor. Se acabó el sentir del Señor. Mezclaste la vida y perdiste la sensibilidad y has dejado de sentir como Cristo sentía. Haya pues este sentir. ¿Cómo lo puedo tener si yo estoy pensando en otra cosa? ¿Cómo puedo tener el mismo sentir que Cristo Jesús si tengo una mezcla de vida y un rato pienso una cosa y otro rato pienso otra cosa? Dependiendo de lo que se me pone enfrente, voy pensando. Pero aquel que está en Cristo Jesús, aquel que entiende las cosas, va a tener este sentir. ¿Y qué es tan importante? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
Dice, esto debe de existir. Ustedes deben preocuparse de tener el mismo sentir que tuvo Cristo. En las mismas cosas. No como Él es Dios, entiendo, pero el mismo sentir que tuvo el Señor. Es tener esa mente, al mantener la mente de Cristo y al mantenerla limpia sin las cosas de este mundo, puedes sentir. ¿Puedes sentir lo que Él sintió? No en el sentido de Dios, pero en el sentido de las cosas que se perciben por medio del Espíritu Santo. Se puede sentir. Puedes preocuparte, te puede doler las cosas de Dios. Pero cuando se pierde esto, hermano, ya no duelen las cosas de Dios. Ya no se siente lo mismo. En realidad no se siente nada en muchos casos. Pero fue porque se mezclaron las vidas. En vez de mantener esa vida limpia y sana, se mezclaron las cosas. Cambian las metas. La nueva vida, hermano, nos cambió las metas de las cosas. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Cómo fueron tus metas? La pregunta es, ¿son las mismas ahorita que tenías cuando te convertiste? ¿O ya cambiaron? ¿Cambiaste tú o cambió el Señor? ¿O cambiamos nosotros o cambió el Señor? Porque cuando Dios nos salvó y hizo una nueva criatura en nosotros, Él puso nuevas metas. Él cambió nuestras metas, las hizo diferentes. Cuando uno regresa, Colosenses 3, por favor, vaya. Cuando uno regresa a las metas antiguas, es que mezclamos de nuevo. Cuando uno regresa a las metas pasadas, es que mezclamos nuestra vida, la vida que Dios nos dio nueva, la mezclamos totalmente y otra vez volvemos a sentir lo mismo que sentíamos antes de convertirnos. ¿Qué sentía antes de convertirse? ¿Cuáles eran sus anhelos? ¿Cuál era su mirar? Y luego se convierte uno, Dios pone una nueva creación en nosotros, hace una nueva criatura, nos da la mente de Cristo, hace nuevas cosas, todo, sentimos igual que Él y cambian las metas inmediatamente. A todas las personas que se han convertido de corazón para el Señor, en sus primeros años de cristianismo, y aún a lo mejor en todos los años si se mantiene fuera del mundo, le cambiaron las metas. Todas las personas. La mayoría de cristianos regresa a las antiguas metas, no porque Dios cambió, sino porque nosotros mezclamos las vidas. Y regresamos otra vez a los mismos deseos que teníamos antes de convertirnos. Antes de convertirnos, las metas de muchos eran diferentes, fueron diferentes a cuando se convirtieron. 3:1. Si puedes haber resucitado con Cristo, y eso significa si eres salvo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, si tú has resucitado con Cristo, la meta es esta. Ahora se buscan las cosas de arriba. Ya no se buscan las de la tierra. Porque ahí dice, ya no se buscan las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, cambiaste las metas. Fue diferente. Y miras al cristiano en general, en nuestras maneras, y vas a encontrar con que están persiguiendo las mismas cosas que tenían antes de convertirse. Nunca una persona convertida, Dios le va a dejar las mismas cosas que antes que tenía de convertirse. No. Casi en todos los casos cambiaron sus metas. Lea la Biblia y va a encontrar que a Pedro no lo dejó de pescador, a Leví no lo dejó de levantador de impuestos, y a cada uno de ellos no los dejó en las mismas metas y en las mismas deseos, ideas que tenían antes de convertirse. A nadie, a ninguno de ellos. Quiere decir que si nosotros regresamos a las metas antiguas, es porque mezclamos algo. Porque cristianos somos, Dios somos del Señor. Algo sucedió. En algún lugar nosotros mezclamos las cosas. En algún lugar dejamos las metas que Dios nos puso cuando nos salvó. En algún lugar se perdieron porque Dios no ha cambiado. Porque los llamamientos de Dios es irrevocable. No cambia el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dice que no tiene ni sombra de variación.
Quiere decir que Dios no cambia. Las metas que Dios nos puso para nuestras vidas no cambiaron, nunca han cambiado. Siguen en el mismo lugar. El día que nos salvó, el día que nos convertimos, Él cambió nuestras metas, nos pidió otra cosa. Algo sucedió en nuestro transcurso de la vida, de los años, que hemos mezclado las vidas. En ese mezclar, hermano, perdimos la meta que Dios nos dio. Se perdió. Por eso es tan importante regresar a las metas antiguas. O más, disculpe, a regresar al camino que Dios nos dio. Por eso es tan importante no mezclar la vida que tenemos con la vida vieja con la vida nueva, porque se pierde bastante se pierde. En las metas que Dios nos dio y en el camino que Dios nos puso, estaba la salvación y la solución a los problemas que Él sabía que se presentarían. Ahí estaba el punto. Cuando Dios estableció y que nos salvó, Él arregla todas las cosas, y en muchos de esos lugares, o muchas partes, en mucho de lo que Dios nos ha puesto, estaba la solución a los problemas de la vida que se iban a enfrentar o nos vamos a enfrentar. Al cambiar las metas, se acabó eso. No hay solución a sus problemas y a los míos si cambiamos las metas. No hay solución. No hay manera de cómo solucionarlo. No hay forma. El hombre no puede solucionar los problemas de los hombres. Solamente Dios lo puede hacer. Ningún hombre puede solucionar los problemas del otro hombre. Solamente Dios lo soluciona. Y estaba dentro del patrón que Dios había hecho para cada uno de nosotros. Al dejar las metas de Dios, hemos dejado todo lo que Dios había programado. No que Dios se fue. Gracias sean dadas a Dios que en Dios podemos regresar. Y que Dios es bueno y siempre nos puede aceptar que regresemos. Dios perdona y Dios acepta nuestro regreso cada vez que queramos. Entendamos que las metas que Dios nos dio, dice en el versículo 10, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, no te preocupes, no es tiempo. Es cuando Él se manifieste. Es cuando el Señor se presente de nuevo en nuestra vida. Dice, entonces se va a manifestar todas las cosas. Es cuando Él haga las cosas. Entonces ahí se va a hacer todo. No es en nuestros tiempos. Este tiempo no es el tiempo de nosotros, pero un día va a ser el tiempo de los redimidos. Todavía no es. Gálatas 5:17. Otra cosa que dice el Señor con respecto a esta mezcla de vida, por favor. Acuérdense, la vida nueva es una vida espiritual y así se tiene que discernir. Otra cosa, porque choca, porque la carne se opone al espíritu. Escuche bien, nuestra vida carnal o nuestra manera antigua de ser no se somete a Dios en nada. Desprecia las cosas de Dios. Por eso es tan importante no mezclar. La carne desprecia las cosas espirituales. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, tienen dos deseos diferentes. Jamás en la carne usted va a tener ganas de hacer algo por Dios. ¿Cómo que no? No se puede. Solamente son esos deseos que vienen para con Dios, son los que pone el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice, no la mezcle. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu, sus deseos son diferentes. Tu carne, humanamente hablando, no tiene ganas de estar aquí. Si hay algo que te trajo aquí fue el Espíritu de Dios. Fue el Señor el que nos trajo. Porque humanamente no, dice que son diferentes sus maneras de desear. Sus deseos de la carne son totalmente es diferente. Dice eso es en contra del espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, estos dos se oponen. La carne pone cosas, el espíritu pone cosas y se oponen entre sí, dice. No son acordes la carne y el espíritu. Jamás van a poder caminar juntos. No caminan juntos.
Por eso es que cuando mezclamos nuestras vidas, hermano, hay días que tienes muchas ganas de leer la Biblia, hay días que ni siquiera se te antoja. Porque hay días que el Espíritu Santo puede darte más fuerte y tú permitirle. Pero hay días que no le permites nada al Espíritu Santo, solamente le permites a la carne. Y ese día, aunque tengas mucho tiempo y estés sentado en tu casa y tengas la Biblia a un lado, si estás en la carne vas a mirar videos en tu teléfono. No vas a agarrar la Biblia. Eso es común. Y a viceversa, si tú andas en el Espíritu, vas a hacer tiempo para leer la Biblia. Hasta en el lunch de tu trabajo lees la Biblia. En cualquier momento. Pero, ¿por qué? Porque estos dos se oponen. Por eso es que la mezcla de vida es tan peligrosa. Porque si te dejas dominar por la carne, entonces los deseos de la carne vas a hacer. Claro, si te dejas dominar por el Espíritu, las cosas del Espíritu vas a hacer. Y aquí es una lucha de todos los días. Pero ya una vez que la mezclas, ya la lucha ya se hace dispareja. Ya vas ganando casi siempre la carne. Siempre. ¿Por qué? Porque la vida espiritual se vive por vista. Y la vida carnal es física. Por eso es tan dispareja o cuando no vives en el Espíritu. Porque para poder entender las cosas de Dios necesito creer. Y para entender las cosas del mundo las miro. Y por eso es tan peligroso. Y por eso es importante no mezclar. No mezcle las cosas de la carne. No permitas. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, vas a perder toda la sensibilidad. Y se van a oponer y están en contra una con otra. Y mezclas tu vida con la vida nueva. Pues entonces es lo que está pasando ahorita en nuestras vidas. El mundo en general cristiano. El problema está de que se mezcló. Se mezcló. Y está mezclada esta vida. Se mezcló la vida terrenal con la vida espiritual. Y en la carne, cualquier cosa nos desanima. En el espíritu, todo lo puedes. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. En la carne, cualquier cosa. Hasta una mala mirada, con eso es suficiente. No se ocupa más. Pero en el espíritu, todo lo soportas. Todo lo puedes. No hay nada que te desanime. Te mantiene firme. El problema fue mezclarlo. Y mucha gente ha mezclado este asunto. Y tenemos unas vidas mezcladas unos con otros, por lo cual tenemos tantas dificultades. Hay tantos problemas y no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque la carne nos está gobernando en muchos momentos. Porque hemos mezclado, y hermano, y lo más difícil de todo, o lo más triste en todo este asunto, o todavía la bendición podemos decir, tenemos Espíritu Santo. Todavía somos del Señor. ¿Te imaginas? Y si eres del Señor, muy adentro de ti, tu alma siempre va a estar acongojada. El alma de Lot dice que siempre estaba triste mirando cómo los pecadores vivían. Pero su vida la vivía en la carne. Pero su alma sentía diferente. Pero su vida natural la vivía en la carne. Todo el tiempo. Y eso es lo más difícil para el cristiano que no alcanza a entender o no quiere entender esta situación. Tu vida natural la vas a vivir en la carne, pero si eres de Dios, siempre va a haber algo en tu alma que no te va a dejar en paz. Que vas a sentir siempre lo vas a sentir. Eso que el Espíritu Santo hace sentir en uno. Algo que no está bien. Algo que no está bien. Pero tristemente la palabra, eso es lo que dice de Lot. Dice que su alma justa todos los días se sentía mal, mirando cómo los pecadores vivían. Pero vivía igual que ellos. Vivía junto con ellos.
comía junto con ellos y hacía las mismas cosas que ellos. Quiere decir que un cristiano, por más que viva en el mundo, si es un verdadero hijo de Dios, va a haber algo que siempre, siempre le va a estar diciendo algo. Siempre tu alma va a tener algo dentro de ella, en ella, que no te va a dejar en paz. Aunque intentes vivir y te vuelvas insensible en la vida, en la carne, pero el alma, porque el Espíritu Santo mora en ella, siempre va a estar así. Y la vida no va a ser feliz, no va a ser buena. Nunca va a ser buena, por más que se intente. Ahora, es un buen momento para empezar la vida nueva. Nunca es tarde en el Señor para empezar la vida nueva. Segunda de los Corintios 5:17, por favor. Nunca es tarde en el Señor para empezar la vida nueva. Segunda de los Corintios 5:17. Mire la bendición que Dios ha hecho en nosotros. Usted puede tomarlo hoy y aceptar que hay cambios que se tienen que hacer en esta vida. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Todas. Todas. No dos, no tres. Todo es hecho nuevo. Es el tiempo de nosotros en la vida cristiana, o los hijos de Dios, que vuelvan y regresen o empiecen de nuevo esa vida que Dios les ha dado o que Dios nos ha dado. Hermanos, si por alguna razón dejaste el caminar con el Señor, si te estás mezclando tu vida y no necesitas, de nuevo se lo digo, andar en los vicios de este mundo, pero la mente, si dejaste que tu mente se recreara en esta vida vieja que Dios ha quitado, y no nos hemos dado cuenta bien lo que se tiene que haber hecho, dice Dios, todo te lo he hecho nuevo. Todo. Todas las cosas viejas pasaron, todas te las he hecho nuevas. Hay un nuevo empezar, un nuevo pensar, un nuevo actuar, una nueva persona, una nueva personalidad. Todo nuevo en cada uno de los hijos de Dios que ha aceptado a Cristo Jesús. Todo nuevo. Lo único que hay que hacer es echarle manos a la que Dios nos dio y regresar. No pierdas tu relación con Cristo. No la pierdas. Y no la pierdas por mezclar una vida que no es buena tampoco. Aunque parezca locura, hermano. Aunque te digan loco o fanático o lo que sea, o hermanito, como la gente nos puede insultar. Pero esta es la vida que Dios nos ha hecho. Y es la mejor, porque Él sabe perfectamente lo que se necesita para los años que vienen en tu vida y en la mía. Si nos salimos del patrón que Dios ha hecho, todo es lo que Dios sabe que va a suceder. No hay manera de cómo poderse arreglar. Porque Dios sabe lo que le va a pasar a usted y a mí en los años venideros. Él sabe. Y la única manera es viviendo esta nueva vida para que se detengan o para que nos ayuden. Porque los sucesos, los problemas y dificultades nos pueden llegar. ¿Sabía? Que nos pueden llegar. Nos pueden llegar problemas espirituales, físicos, morales, de lo que sea. Puede llegar a su vida y a la mía. ¿Cómo podré sobrellevarlos si estoy viviendo en la antigua manera? ¿Qué sucedería si nos dan la noticia de una enfermedad muy mala? ¿Cómo la puede superar sin desanimarse si estás viviendo en la carne y no en el espíritu? Dios sabe lo que nos va a pasar. Es más, Dios lo permite de alguna manera. Dios ha hecho todo esto para que nuestra vida sea diferente. Una nueva vida. Pero en la vida, en lo físico, no se va a detener todas las cosas que nos pueden pasar. En el mundo hallarás aflicción. Muchas cosas. Y aquí nos dio unas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Todo. Así es que no hay excusa, aunque yo estoy seguro que usted ya lo sabía, por eso le digo, le estaba repitiendo algo que estaba seguro que ya lo sabía.
Pero todo está hecho nuevo. Para dejar de vivir esa vida antigua y vivir la nueva que Dios le ha dado. Le ha hecho una nueva. Quiere decir que la que usted está queriendo vivir, la antigua, no está buena porque Dios hizo una nueva. ¿Te imaginas en la sabiduría de Dios? Si nuestra vida antigua fuera buena, no me la haya dejado. Claro que sí. Pero si me hizo una nueva vida es porque mi vida antigua no era buena. Porque Dios es sabio. Él es toda sabiduría. Quiere decir que el rumbo que llevaba tu vida y la mía antes de conocer a Cristo era malo. Dios tiene que hacer uno nuevo. Una nueva vida en todos los sentidos, en todas las cosas, para que funcione. Porque Él sabía que tu rumbo y el mío iban para mal. Él lo sabía bien y Él lo sabe bien. Y la única manera era de cambiar ese curso de la vida que usted y yo llevábamos. Era, aparte de la salvación, que es una bendición y la más grande de todas, es hacernos una nueva vida. Imagínate salvarnos y dejarnos como estábamos antes. ¿Qué sentido tendría? Para el cielo sí, pero para la vida terrenal, ¿qué sentido tendría? Por eso es que Dios dice, hay que hacerles una nueva vida. La vida de ellos es pecaminosa, mala. Ay, pastor, no soy tan malo. Sí es malo. Todos los que estamos aquí somos malos. Todos, sin excepción. Si usted se creía bueno, usted es el peor de todos entonces. Porque la Biblia dice que todos somos malos. Si por alguna razón usted se ha creído bueno todo este tiempo, usted es el peor de todas las personas. Porque eso es lo peor que puede haber, creerse bien cuando la Biblia dice todo lo contrario. Ahora en el Señor, todas las cosas son cambiadas. Todo es diferente. Yo sé que a algunos les gusta que les digan que son malos porque se siente que son buenos. Pero no te confundas. La Biblia dice que no hay nadie, ni siquiera uno que hace lo bueno. Entonces, si no hay nadie que haga lo bueno, todos los que estamos hacemos lo malo. Solamente en Cristo Jesús podemos hacer las cosas buenas. Ahí cambia todo. Esa vida nueva es para hacer lo bueno. Para poder ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos. Es en la en la buena vida. En la antigua vida no era así. Nadie podía hacerlo de esa manera. Ahora pierdes la relación con Dios, cambias y vuelves a regresar a la vida antigua. Y toda esta situación que estaba en el pasado se vuelve a empezar. Y empiezas a ver un montón de situaciones en la vida de los cristianos que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que ese era el ritmo que llevaba antes de convertirse. Ese era. Nada más que se detuvo en el tiempo de su conversión. Y al mezclar su vida, regresó de nuevo. A tomar el hilito que soltó cuando Cristo lo salvó. Regresó. Eso es todo. Nada nuevo. Es simplemente eso es lo que sucede. Algo le pasó. No. Regresó de nuevo al pensamiento antiguo que tenía antes de convertirse. Antes de convertirse, eso pensaba. En esa línea iba. Y lo único fue regresarse. Regresar a esa antigua manera. De esa manera se era. Y a veces aumentada. Pero eso es lo que Dios nos rescató. Nos rescató de nuestros pensamientos, de nuestras formas, de nuestras actitudes. E hizo todas las cosas nuevas. Todo nuevo. Porque cualquier cosa vieja que usted utilice ya es mala. Ya no agrada a Dios. Todo lo cambió nuevo. Para poder vivir una vida diferente. Así es que es tiempo de hacer cambios en nuestra vida y mirar. No mezclar, hermanos. No mezcle sus vidas. Por lo más difícil que se pueda. Y cuando llegue a suceder, Dios nos ha dado la bendición de que en el cielo tenemos abogado a Jesucristo. Y Él nos puede ayudar. Nos perdona y nos cambia. Y nos da esa oportunidad. No una vez. En Dios hay muchas oportunidades. No abusemos de ellas. Pero Dios siempre está esperando que sus hijos se arrepientan y se pongan bien.